Buenos días desde San Petersburgo. Soy Ekaterina, guía local, y hoy estamos visitando el nuevo Museo Ferroviario Ruso, mantenido por los ferrocarriles de Rusia. Este museo está situado junto a la estación de trenes Baltiski. El museo se abrió hace 40 años. Estuvo en distintos lugares, pero su exposición actual, moderna, se abrió al público hace poco, en el año 2017. Tiene solo 3 años. La inauguración de esta nueva exposición impresionante fue relacionada con la celebración del aniversario de 180 años de los ferrocarriles rusos. La historia completa del transporte ferroviario de nuestro país se muestra aquí desde la época de los zares hasta la actualidad. Aquí se puede ver una amplia gama de vagones y trenes, antiguos y únicos, algunos de los cuales son muy interesantes e inusuales. Atraen mucho la atención los vagones muy lujosos para las personalidades importantes de comienzos del siglo XX, como por ejemplo el del año 1902, donde según la leyenda viajó el último emperador de China. Por dentro tiene muchas comodidades y parece un hotel de lujo. Pero por los rieles de ferrocarril ruso se movían no solo los trenes de pasajeros. La llegada del transporte ferroviario a Rusia aceleró mucho el funcionamiento de correos, que era muy importante para un país tan grande como el nuestro. También los trenes se usaban para transportar todo tipo de mercancías, entre las cuales había algunas que necesitaban condiciones especiales durante el largo viaje. Por ejemplo, existían vagones frigoríficos para transportar la mantequilla desde Siberia o vagones para los animales. El museo es moderno, espacioso, interactivo y bien presentado. Es interesante que aquí se emplean mucho las figuras de los trabajadores y pasajeros de ferrocarril que representan distintas épocas y distintas actividades. También fue muy importante el papel del ferrocarril durante la Segunda Guerra Mundial. Los trenes transportaban a los soldados, el material militar, petróleo, productos alimenticios, incluido lo que enviaban a la Unión Soviética las naciones aliadas, por ejemplo, los Estados Unidos. Hubo trenes sanitarios bastante bien equipados para trasladar a los soldados heridos a los hospitales, prestándoles ayuda médica durante el viaje. También hubo cañones impresionantes de gran calibre montados en rieles. A mediados del siglo XX, las antiguas locomotoras de vapor fueron sustituidas por las eléctricas, que también están presentadas en gran surtido en la exposición. Cabe decir que este museo ferroviario es uno de los más grandes de Europa, que almacena unos 35.000 artefactos históricos
incluidos 118 artículos de material rodante. La superficie que ocupa el museo supera 50.000 metros cuadrados y se compone del antiguo cobertizo de locomotoras de mediados del siglo XIX, que se une por un pasillo transparente de cristal con el enorme edificio moderno de exposiciones. No hay otros museos ferroviarios que tengan tantos trenes, locomotoras y vagones debajo del techo. Pero aquí también hay parte de material rodante expuesto al aire libre. Bueno, si les ha gustado, les invito a visitar este museo cuando sea posible y también a poner su like, suscribirse. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante, lo más curioso de San Petersburgo.